Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar lugar a la palabra de nuestro Padre, esa palabra que Dios tiene para nosotros, que es esta palabra de crecimiento. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Amén. ¿Tiene frío? No hace frío, un poquito, gloria a Dios. Amén. Bueno, dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo le hablaba de esta manera a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque, como lo hemos sabido, lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Perdón, la iglesia de Corintio es una iglesia poderosa en dones, en mover del Espíritu muy fuerte, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que al no tener cuidado en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de expresar la palabra, podemos caer en la vanidad, podemos caer en la soberbia, podemos caer en muchos errores, ¿verdad? De los cuales, pues, lamentablemente hacen que la iglesia desvíe la visión de Cristo hacia otras cosas. Empecemos a desviar nuestra visión fuera del contexto real del reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo enfatiza mucho acerca de mirar cómo estamos sobreedificando. Leemos una vez más, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros los ministros tenemos una orden de parte del Señor, que es preparar, adiestrar, capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, pero también para que lleguen a la vida eterna, para que tengamos todo lo mejor en nosotros, ¿verdad? Y gocemos aquí en la tierra de todas las bendiciones que el Padre ha provisto, para que cuando nosotros seamos llamados también tengamos esa bendición de llegar, no nada más, ¿verdad?, con la esperanza de la vida eterna, sino con un corazón rebosante, porque el tiempo que vivimos aquí en la tierra fue un tiempo de paz, de bendición, de prosperidad, de abundancia, de amor, de gozo, de fraternidad, una vida donde pudimos multiplicar el reino de Dios, una vida donde pudimos acrecentar verdaderamente el reino de Dios por todos los lados donde pudimos caminar usted y yo. Entonces, este es el propósito que el Señor tiene. Pero, tenemos que aprender como iglesia, ¿verdad?, a empezar a sobreedificar. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser preparados, adiestrados, pero también para empezar a sobreedificar. Quiere decir, seguir los pasos de los ministros, hacer lo que nosotros como ministros hacemos, ¿verdad?, predicamos, enseñamos, pero también darlo a través del ejemplo de nuestra vida. Amén. Es difícil enseñarle a alguien a caminar en el orden de Dios cuando su vida ha sido una vida, pues, fuera de orden, una vida de desorden, una vida llena de autoritarismo, ¿verdad?, pero también de autoconfianza, de decir yo lo hago porque yo quiero. Es difícil guiar a una persona de esa manera. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a hacer lo que quiere. Pero cuando llega a Cristo, cuando empieza a someterse a la obediencia, comienza a someterse a la palabra, comienza a buscar esos cambios. Amén. Pero esos cambios a veces no los logramos al 100%. ¿Por qué? Porque son tantas cosas que la palabra de Dios nos presenta, en las cuales debemos de andar, de caminar, de guiarnos, ¿verdad?, de poner por obra, que tantas cosas que nos da Dios a través de su palabra, a veces no las cumplimos al 100%. Hacemos una cosa a medias, otra cosa un 30%, otra cosa un 40%, pero buscamos esforzarnos en cada cosa que nos presenta el ministro, ¿verdad?, en cada predicación que se nos da. Llega un domingo, nos da una predicación, tenemos la semana para estar poniéndola por obra. Llega otro domingo y no alcanzamos a cubrir todo lo que recibimos un domingo, no alcanzamos a llegar al 100% de ese domingo de la enseñanza, y ya se nos juntó lo de otro domingo, otra enseñanza más, ¿verdad? Y entre semanas hay predicación, igual llega otra predicación y se nos comienza a amontonar todo, ¿verdad?
Claro, hablamos de la humildad, hablamos de poder, hablamos de guerra, hablamos de santidad, de lo que sea que hablemos, todo se nos va juntando. Y aparte eso, aunado a las tareas de cada día, ¿verdad? Las tareas con los hijos, en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, todo eso se nos va juntando. Y a veces, cuando el ministro nos pregunta, oiga, ¿y qué se les predicó? ¿Quién sabe? No nos acordamos de qué se predicó. Pero sin embargo, ¿verdad? Tratamos de esforzarnos, tratamos de caminar y de cambiar en nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, ¿verdad? Aunque a veces no estamos de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Nos cuesta trabajo también estar de acuerdo con lo que se nos predica, con lo que el pastor dice que tenemos que hacer, porque queremos sobreedificar como nosotros pensamos. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire, quiere decir, ponga atención cómo está sobreedificando, cómo está poniendo por obra, cómo está poniendo en práctica lo que usted está aprendiendo. Lo tiene que poner por obra tal cual se le dice lo que tiene que hacer usted, ¿verdad? Amar, perdonar. Fíjese, cuesta tanto trabajo a veces seguir el ejemplo. Yo lo veo con mis hijos, ¿verdad? Cuando estaban pequeños, yo les dejaban alguna tarea de algún dibujo, ¿verdad? Bueno, pues Dios me dio la gracia de dibujar. Entonces yo les decía a mis hijos, miren, tienen que hacer esto de esta manera, trazar las líneas de esta manera para hacer el dibujo. Tienen que enfocarse a lo que está la figura y plasmar, la visión tiene que pasarla a la hoja. Y les empezaba yo a enseñar. Y yo veía que mis hijos agarraban el lápiz, querían dibujar y no les salía. Se esforzaban por hacer el dibujo o el bosquejo tal como estaba, pero a veces no tenía nada de parentesco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no somos diestros para algo o no tenemos la visión para captar la imagen de algo, ¿verdad? En cuestión de un dibujo. Y cuesta trabajo. Entonces yo les digo a mis hijos, esfuércense, échenle ganas. Y yo los animaba. Entonces me doy cuenta que hasta la fecha, pues a lo mejor ellos no tienen ese don, ¿verdad? Pero se esfuerzan por un dibujo, así como cada uno de nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? En la casa les dejan la tarea de un dibujo y el hijo se esfuerza por hacer su dibujo. Llega con la mamá, mamá, mira mi dibujo. Y la mamá dice, wow, ¿y eso qué es? Pues es que me dijeron que tenía que dibujar un perro. Pues parece más pato, ¿verdad? Porque a veces como no enfocamos bien las cosas, ¿verdad? Pero sin embargo buscamos hacerlas, buscamos esforzarnos en plasmar lo que se nos pide. Así también es el ejemplo de cada predicación. El pastor nos habla de algo, ¿verdad? Y nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y como congregantes lo queremos hacer, pero a veces no lo hacemos tal cual se nos está indicando, ¿verdad? Y es ahí donde entran los jaloneos. ¿Por qué? Porque entre la familia, cuando ven algún error o ven algo que está mal con algún familiar, le dicen, oye, es que tienes que cambiar, acuérdate que la palabra de Dios dice esto. Fíjese, algo que el cristiano ha dejado es vivir conforme a la palabra. Vivir y hablar conforme a la palabra. Antes yo me acuerdo que todo el tiempo era hablar con la palabra. ¿Sí? ¿Cómo era hablar con la palabra? Ejemplo, llegaba un hermano a la casa o nos estábamos por ahí y empezamos a platicar, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Es que mira, tengo este problema, me está pasando esta cosa. Apenas escuchaba que tenían un problema, decía, hermano, acuérdate que la palabra de Dios dice, esfuérzate, acuérdate que dice la Escritura, que en Cristo somos más que vencedores. Y pum, soltaba la palabra en textos bíblicos, uno tras otro y uno tras otro. Y eso alimentaba el alma del cristiano. Hoy en día hablamos de un problema, no te preocupes, vamos a orar. Queremos suplir la necesidad con pura oración. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces hemos dejado de alimentar el alma, dándole una esperanza nada más de vamos a orar. Ya no tenemos citas bíblicas en nuestra boca. Ya no escuchamos pláticas de hermanos donde se esté dando cita tras cita, tras cita, tras cita bíblica. Ya se perdió eso. ¿Por qué? Porque son tiempos modernos, ya la iglesia se ha modernizado mucho, ¿verdad? Ya en lugar de Dios te bendiga, ora, ¿verdad? Ya se
se va cambiando muchas costumbres de la iglesia, se van quitando las costumbres bíblicas para meter las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿verdad? Al fin que aquí nos saludamos un hola, en la calle te saludas un hola y como si nada. Pero sin embargo la Escritura dice, ten cuidado cómo estás sobreedificando. Sobreedificando no nada más en tu fe, en tu cuestión espiritual, sino también cómo estás sobreedificando en aquellos que ven tu vida, que ven tu testimonio, que te oyen hablar. Hablamos de nuestros hijos, hablamos de la pareja, del hermano, de la hermana que se sientan a nuestro lado, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Es ahí donde no tenemos cuidado, no tenemos esa esencia o esa delicadeza de decir, híjole, si hago algo voy a afectar la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi pareja, de mis padres. Ya no tenemos esa delicadeza. Antes uno se refrenaba para poder hablar, ahora no, hablamos cualquier cosa, ¿verdad? Y no nos damos cuenta qué tanto estamos afectando espiritualmente la vida de los que nos están oyendo. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, mira cómo sobreedificas. Ten cuidado cómo estás edificando en la vida de los que te oyen. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Podemos caracterizarlos en dos tipos de hermanos: los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Yo puedo decirle a ustedes cómo se consideran en la fe, débiles o fuertes. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben realmente cómo está su vida espiritual. ¿Qué tan débiles son o qué tan fuertes son con relación a lo que se les presenta? Débiles en cuestión de que cualquier cosita nos desmorona, nos hace que perdamos ese ánimo, ¿verdad? Que flaqueemos, que queramos renunciar, que ya no le echamos ganas, ¿verdad? Nos sentimos tristes, defraudados. Fíjense, algo que el cristiano tiene que aprender a vivir es vivir con la armadura de Cristo, de Dios. Vivir con la armadura, ¿por qué? Porque todo lo malo que pueda venir, todo lo malo que te quiera afectar, no puede entrar a tu vida. Hoy vemos mucho cristiano débil, mucho cristiano que a la primera, ¡pum!, ya se cayeron, ya se desmoronaron, ya no quieren echarle ganas, ya no quieren congregarse. ¿Por qué? Porque les afecta lo que ven, lo que oyen, lo que otros están hablando. Les afecta tanto que su vida espiritual, ¡pum!, se desmorona. El problema aquí son dos cosas. El problema es que el hermano débil de la fe, al escuchar o al ver la actitud, el comportamiento de cada uno de nosotros, va a caer. Y al caer, él se puede perder. Amén. O ella se puede perder. Pero dice la Escritura, si tú sabes que hay un débil, un hermano débil en la fe, ayúdalo, levántalo, no lo pises más. No hagas cosas que en su debilidad le afecten. Y eso es algo que la iglesia no tiene cuidado. Total, a mí que me importa, si se pierde, que se pierda. Al fin que no quiere echar ganas. Ten cuidado, ¿cómo estás sobreedificando? Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que me ofende? Hasta 7 veces. No, Pedro, 70 veces. Señor, pero es que ese es débil en la fe. Ayúdalo. Ayúdalo. Señor, pero es que está tanto tiempo que lo ayudo. Porque si tú no lo ayudas y oye que tú no quieres ayudarle, se va a perder. Y por culpa de tus palabras, se va a ir al infierno. Y si se pierde, yo lo voy a demandar de tu vida. Dios, a través del profeta Ezequiel, nos habla mucho de esto, ¿verdad? Pablo, a través del libro de Romanos, en el capítulo 10, cuando nos habla acerca de los ídolos y de la comida, de que si un hermano que es débil en la fe nos ve comiendo lo que es sacrificado a los ídolos, podemos ser pie de tropiezo para él. Dice, si el hermano, si tú ves que hay un débil en la fe, deja de comerlo. Entonces, si tú ves, hermano, hermana, que hay débiles en la fe, en la iglesia, no los pises, no los exhibas, no les digas que están mal delante de todo el mundo. Tienes que aprender a callar. Tienes que aprender a levantar a esos débiles. Tienes que animarlos, fortalecerlos. Tienes que poner parte de tu vida, de lo que tú has aprendido, de tu experiencia, de tu madurez, para ser más sensato y ver de qué manera puedes ayudarlos.
Esas son cosas tan importantes que la palabra nos dice y hemos dejado de practicarlas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, ¿verdad? ¿A qué? Nosotros mismos nos engañamos. ¿A qué abusen de nosotros? La Escritura dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Pon la otra. Pero no estamos dispuestos. Si te quitan la capa, déjale la túnica. No estamos dispuestos a dejar la capa, menos la túnica. No estamos dispuestos a quitarnos el ministerio, el liderazgo, los dones para decir, hermano, aquí estoy contigo, échale ganas. Dice el apóstol Pablo, yo me tuve que hacer débil con los débiles. Me tuve que hacer que no sabía nada con los que no saben, para que por medio de ello yo pueda levantarlos. Fíjense hasta dónde el apóstol Pablo nos da tantos ejemplos, pero por falta de conocimiento estamos pereciendo. Por falta de la lectura, por falta de involucrarnos en la vida apostólica, ¿verdad? Por no meternos en la vida apostólica, en el orden apostólico, estamos fuera de lo que Dios nos está pidiendo. Nuestro corazón ha dejado de ser sensible a la palabra de Dios, al orden de Dios, a cada mandamiento, a cada texto de la Biblia, que se nos olvida y edificamos como queremos. Según lo que hemos aprendido, lo queremos poner por obra, pero torcidamente, porque no lo estamos haciendo en el orden de Dios. Fíjense, en 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Aquí hablan del apóstol Juan, el apóstol del amor, aquel apóstol que aprendió, que vivió, que pudo concebir el amor de Cristo completamente en su vida. Nos lleva a entender, hermano, hermana, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 3, 11, ustedes vayan a 1 Juan 1, 3, 4, yo le voy a leer lo que dice 1 Corintios 3, 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo lo que usted haga, todo lo que usted edifique tiene que estar basado en la vida, en el concepto del Evangelio de Cristo, en todo lo que Cristo viene a enseñarnos. Claramente dice en San Juan 13, 15, porque ejemplo les he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Pero desgraciadamente no queremos hacer como el Señor. Él dice, pon la mejilla, no queremos ponerla. Lleva una carga, si te ponen una carga por una milla, ve dos, no queremos llevar ninguna milla. No queremos llevar cargas. ¿Por qué? Porque nos sentimos los poderosos, nos sentimos los fuertes, nos sentimos los maduros. Amén. Dice 1 Juan 1, 3 y 4, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mismo Juan entendió las palabras que Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Todo lo que han oído y han visto que yo hice, lo que yo viví y experimenté con ustedes y ustedes conmigo, todo lo que pasó, háblenlo. Díganlo, comuníquenselo a la gente, háblenselo a mi pueblo. Y aquí el mismo Juan nos está diciendo, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Amén. Cada palabra, cada hecho, cada milagro, cada enseñanza, ellos la tuvieron que transcribir en el corazón del pueblo de Dios. Algo que la iglesia tiene que entender es que tienen que aprender a ser intérpretes. ¿Qué es interpretar? Es hacer las cosas, hablar las cosas, enseñar las cosas tal cual son. Amén. Una cosa es imitar y otra cosa es interpretar. A lo mejor ustedes no han escuchado más esto en la música, ¿verdad? El intérprete de la canción, es que interpretaste bien esta canción, quiere decir que tal cual es la canción, con sus tiempos, sus compás, sus ritmos, color, matiz, todo lo que lleva, la persona lo hace. Y al hacerlo, está creando tal cual es la música. Así también nuestras vidas tienen que ser. Tal cual es lo que se nos predica, tenemos que vivirlo. Amén. No podemos quitarle, no podemos añadirle, tenemos que hacerlo tal cual es.
Amén. Entonces dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. La iglesia tiene que entrar en la comunión con el ministro y el ministro con la iglesia. ¿Cuál es esa comunión? Es el común acuerdo de lo que se está enseñando, se está predicando. Todo lo que se dice usted lo tiene que estar viviendo. Amén. Si no lo hacemos de esa manera, no hay una comunión. Y si no tenemos comunión como iglesia, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Sí me entienden? Porque nuestra comunión es el Padre, es el Hijo, lo dice claramente el apóstol Juan, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos esa comunión, tenemos comunión con ellos. Jesús hacía una oración en San Juan capítulo 17. Padre, los que tú me diste, yo los he guardado. Ninguno se perdió, más que el hijo de perdición, como está escrito. Padre, yo te pido por ellos porque están en el mundo. No porque son del mundo, sino porque están en el mundo. Yo te ruego que los guardes del mal. Jesús haciendo una oración, buscando que Dios nos cubra, nos proteja, que Dios nos cuide. Él nunca dijo, Padre, son una bola de ingratos. Mira, a los de la iglesia de Éfeso, bendícelos, pero a la iglesia de Tiatira, quémalos. No, Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo, Padre, mira los romanos y los judíos que me llevaron a la cruz y me arrancaron la barba, me golpearon, me clavaron. Padre, mándalos al infierno. Nunca dijo eso Jesús, ¿sí? No. Cuando estaba en la cruz Jesús, todas sus palabras fueron, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde nos ha dado ejemplo Cristo? De tener misericordia, de tener paciencia, de tener amor por aquellos que son débiles o que nos atacan. ¿Hasta dónde Cristo nos ha enseñado que debemos de amar y perdonar? De animarnos los unos a los otros. ¿Hasta dónde? Dice, quítate la capa, quítate la túnica y empieza a servir. No queremos servir, no queremos quitarnos, despojarnos de lo que somos, porque no estamos dispuestos. Pablo le dijo claramente a Timoteo, esto manda y enseña. A ver, Timoteo, ven para acá. Quiero que empieces a enseñarle a la iglesia cómo se deben de hacer las cosas. Sí, Pablito, no te preocupes, ya le estoy predicando. Sí, ya le estás predicando, pero quiero que tú les des ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Comienza a darles ejemplo para que todo el mundo te siga. Porque entonces cuando te sigan vas a tener comunión verdaderamente con la iglesia. ¿Por qué hay tanto desánimo en la iglesia? Porque los que estamos al frente no estamos dando testimonio, porque no estamos dando ejemplo, porque no estamos edificando verdaderamente como Cristo quiere que edifiquemos. Unos de una manera, otros de otra manera. Por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado de cómo sobrevivirás. Amén. Ahora, ¿por qué le hablo a esto? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Si usted recuerda, cuando Pablo, veíamos ahorita en 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuche Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas. Iglesia, tienes que empezar a edificarte sobre el fundamento, sobre las bases de instrucción, sobre lo que tú ves de aquellos que están al frente, que tú empieces a seguir el ejemplo. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado cómo estamos reflejando a Cristo. Todo lo que Él nos vino a enseñar, todo lo que Él nos vino a hablar, cómo lo estamos transmitiendo para que los demás lo puedan hacer correctamente. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 dice, edificados, sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si vas a hablar de fe, tienes que estar fundamentado en Cristo. Si vas a hablar de perdón, tienes que estar fundamentado en Cristo.
Si vas a hablar de reconciliación, tienes que estar fundamentado en Cristo. Si quieres animar, tienes que estar fundamentado en Cristo. Si vas a exhortar, tienes que estar fundamentado en Cristo. Cómo Cristo exhortaba, cómo amonestaba, cómo reconciliaba, cómo animaba, cómo hacía las cosas Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo. Pablo claramente dice: sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Qué difícil es imitar. Imagínense, interpretar. Cuesta mucho trabajo a veces interpretar cuando no lo sabemos hacer. Ahora imagínense imitar. Apenas yo hablaba con mi familia, ¿verdad? Tocamos un punto de algo del mundo. Hablamos de este hombre que fue el ídolo de México hace muchos años, de Pedro Infante, ¿verdad? ¿Cuánta gente lo ha querido imitar? En su forma de cantar, en su forma de hablar, de reírse, de caminar, de vestirse. Muchos artistas lo han querido hacer, y sin embargo ni uno solo hasta ahorita le ha llegado a la estatura de este hombre. Ahora imagínense, la palabra nos dice claramente, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Usted tiene que llegar a ser un varón perfecto conforme a la plenitud de Cristo. Imagínense, si en lo natural cuesta trabajo imitar a alguien, cuanto más en lo espiritual. Dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Por eso mucha gente no quiere imitarnos. Muchos cristianos no quieren imitar a los líderes porque no damos el ancho de lo que es Cristo verdaderamente. ¿Amén? ¿No es así? Y me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Queremos que la gente haga, que obedezca, pero nosotros no damos ese ancho. No cumplimos los requisitos de Cristo y queremos que la iglesia lo haga. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia tiene que crecer por el fundamento de cada uno de nosotros, de cómo edificamos cada uno de nosotros. ¿Amén? Si uno deja de edificar, ¡pum! Fíjense, en una obra de construcción, que es una obra grande, no nada más son dos personas las que trabajan, son 20, 30 personas las que trabajan para un edificio. Si dentro de esa obra, ¿verdad?, el que está encargado se da cuenta que uno no está cumpliendo, no está haciendo bien su trabajo, y llega y lo checa y lo ve y dice: eso está mal. Total, bueno, ya lo levantaste así de esa. ¿Qué va a pasar al rato con eso que hizo mal aquella persona? Se va a vencer, se va a derrumbar con el tiempo. ¿Se lo entiende? ¿Sabes qué? Está mal, quítalo y lo vuelves a hacer. Pero es que, lo siento mucho, tienes que volverlo a hacer. La persona regañadiente lo tiene que hacer, porque sabe que si no lo hace no le van a pagar. Nosotros como cristianos deberíamos de estar conscientes, dice Jesús claramente, que el obrero es digno de su salario. Pero también tenemos que entender que debemos de esperar el galardón de Cristo para cuando lleguemos a la vida eterna. Ese galardón es lo que nos va a permitir pasar o quedarnos fuera de la vida eterna, porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Por eso a veces no podemos crecer, no hay crecimiento en nuestra vida, no nos puede poner en algo más el Señor porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo quieres que Él te ponga en algo más grande que lo que tú tienes? Lo pequeño que te ha dado no lo has podido sacar adelante, no has podido cumplir con el paquete que se te entregó. ¿Cómo quieres que el Señor te ponga en algo más grande? Pero a veces nosotros buscamos culpables. ¿Por qué no crezco? Porque aquel. Porque aquella, porque esto, porque todos. Dice el Señor: no, es porque tú no has sabido sobreedificar verdaderamente. Porque si tú fueras fiel, no importa cuántas ataduras, no importa cuántos estorbos, no importa cuántas limitaciones
Si tú aprendes que estás en Cristo, todo lo puedes, entonces no pondrías pretexto y darías el ancho en lo que se te ha encomendado. Ya hubieras cumplido con lo que se te dijo y ya estuvieras en otro nivel. Pero no lo quieres hacer y sigues buscando culpables cuando tú eres el único culpable porque no has sabido sobre edificar en lo que yo te dije. Amén. Entonces dice claramente, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Si tú vives en el Espíritu y andas en el Espíritu, vas a hacer lo que el Señor te dice, vas a cumplir con las normas del Señor, vas a hacer amor, vas a tener amor, vas a tener todo. Pero si tú no cumples y no vives en el Espíritu, no puedes cumplirle a Dios en el Espíritu porque estás metiendo obras de la carne, estás moviendo sentimientos, emociones, estás haciendo todo conforme a lo que tú quieres y no vas a poder solidificar. Amén. Ahora fíjense nada más. Tenemos que empezar a valorar realmente qué tenemos para edificar. El Señor no te dice, por tu ministerio vas a edificar, por tu don vas a edificar, no. Vas a edificar a través de las cualidades que has adquirido por tener a mi Espíritu. Porque vives en el Espíritu, andas en el Espíritu, entonces vas a poder tener las cualidades correctas para empezar a edificar. Fíjense en Lucas capítulo 14, versículo 28 y 29. Aquí nos da una enseñanza clara y certera nuestro Señor Jesucristo de qué es lo que tenemos que hacer, cómo valorar realmente qué es lo que tenemos. Amén. Lucas 14, versículo 28 y 29 dice: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor te llamó a edificar, a sobreedificar, pero tienes que ver si cuentas con lo necesario para edificar en la obra de Cristo. Amén. No te dicen si eres el mejor músico, no te dicen si eres el mejor predicador, no te dice si eres el mejor diácono, el mejor servidor, el mejor líder. No. Él quiere ver cualidades en tu vida. Amén. Dice el versículo 29: no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuánta gente te recrimina lo que eres, lo que haces, lo que hablas? Porque no tienes las cualidades para sobreedificar. ¿Cuánta gente te ataca? ¿Cuánta gente te señala? ¿Cuánta gente dice, bueno, no quieres líder? Y no quieres esto, y mira cómo eres, y mira cómo actúas, y mira cómo vives, y mira cómo nos tratas, y mira todo esto? La gente comienza a recriminarte porque no tienes lo necesario para edificar en el reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo claramente dice: ¿cuál es el fruto del tener el Espíritu contigo? Amor, gozo, paz, paciencia, verdad, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, contra tales cosas no hay quien te señale, te juzgue, te critique y te enjuicie. Contra tales cosas nadie te va a poder decir nada, porque vas a ser irreprensible, porque vives en el Espíritu, porque andas en el Espíritu y porque haces las cosas que el Espíritu te dice que hagas. Pero si no lo vives, no lo tienes, vas a hacer las cosas que tu carne quiere. Amén. Entonces por eso es importante empezar a valorar qué tengo yo del Espíritu, qué tengo yo de Cristo, qué he aprendido verdaderamente para hacer lo que el Señor me dice, para empezar a sobreedificar sobre la vida de aquellos que son débiles en la fe, aquellos que ya no quieren, aquellos que ya no se animan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no seguirnos tumbando? Es volver a levantarnos, animarnos con nuestra vida, con nuestro testimonio. A veces decimos, es que ya no estamos con niños chiquitos. El apóstol Pablo nos dice claramente, a estas alturas ya no deberían de ser maestros, y sin embargo tienen necesidad de la leche espiritual. Yo se los he dicho aquí, yo se los he predicado, a mis hijos se los he dicho. En la iglesia, escuche bien, la iglesia está conformada por seres humanos. ¿Ven?
que tiene emociones, que tiene sentimientos, que buscan la salvación, buscan cambios. A unos les cuesta esforzarse, a otros les es fácil esforzarse. Amén. Pero de todos los que hay en la iglesia, no todos van a ser pastores, no todos son de la alabanza, no todos son de danza, no todos son maestros, porque hay unos que se van a quedar siendo congregantes toda su vida, a los cuales hay que estarlos sanando, escuchando, ministrando. ¿Por qué? Porque toda su vida van a ser congregantes. Entonces, ¿hasta dónde usted tiene que entender que tiene que tener paciencia con esos hermanos? ¿Amén? Es duro entenderlo, es duro hablar de esto, pero es la realidad. Quisiéramos que todos los congregantes, al 100% todos, unos fueran pastores, otros apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, que nadie terminara siendo congregante. Quisiéramos que todo el mundo fuera, pero sin embargo es la ley de Dios. Y así es. Amén. Si no, ¿con quién trabajaríamos los ministros? ¿Con quién trabajarían los nuevos pastores, los nuevos apóstoles, los nuevos profetas? ¿Con quién trabajarían si no hubiera congregación? ¿Sí lo entienden? Por eso es importante entender cuál es nuestro trabajo, nuestra posición delante del reino de Dios. Ahora, fíjense nada más. Cuando empezamos a entender que debemos de ver realmente con qué contamos para empezar a solidificar, para trabajar con cada hermano, con cada hermana, entonces vamos a empezar a edificar conforme al orden de Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Lo primero con lo cual tenemos que empezar a edificar es con el amor. Amén. El amor de muchos, dice Jesús, se va a enfriar. El apóstol Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Entonces, yo quiero que usted empiece a valorar. ¿Usted tiene amor o no tiene amor? No tiene amor es porque ya se está enfriando en su vida. Usted está dejando que ese amor de Cristo se enfríe. No los hijos, no la pareja, no los hermanos, no los compañeros de trabajo, son los responsables. Usted es responsable de avivar el amor de Dios en su vida. Usted es responsable de que no se le apague ese amor. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué hace? Envanece. Pero el amor edifica. Por eso el apóstol Pablo dice, y lo reitero una vez más, yo no tengo que hacer como que no sé, para que los que no sepan puedan ser ganados para Cristo. ¿Y cómo los vas a ganar? No es con teología, no es con conocimiento, sino con amor. El amor edifica. Amén. El amor edifica. Dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. ¿Cómo dices amar a Dios? A quien no ves, y a tu hermano que lo ves, no lo amas. No lo soportas, le recriminas, ya no lo aguantas, ¿verdad? Dice claramente, el conocimiento permanece, pero el amor edifica. Por eso vemos cómo la iglesia de Cristo está fracturada. ¿Por qué hay tanto desánimo? Porque los hermanos dicen, no, mejor no voy, mejor luego. A ver cuando cambien. ¿Y en quién buscan el cambio? En los que estamos dentro de la iglesia. Amén. Por eso tenemos que empezar a entender que el amor es lo que va a edificar la iglesia. Ahí mismo en 1 Corintios, vamos al capítulo 10, versículo 23 y versículo 24. Escucha lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Hay una pausa. Si no te está resultando la forma de cómo hablas, de cómo vives, de cómo te comportas, de cómo quieres que la gente sea, si ves que no hay resultado de cómo estás haciendo las cosas, entonces cambia tu forma de ser, cambia tu forma de trabajar, cambia tu forma de actuar, cambia tu testimonio. Amén. Por eso dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Puedo amar, puedo gritar, ¿verdad? Puedo apapachar, puedo regañar. Dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiere decir, Dios me permite que haga lo que yo quiera, pero tenga cuidado, porque no voy a edificar como lo que Dios quiere. Amén. Versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino de qué? El del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿De quién? Del hermano, el que está a tu lado. ¿Hasta dónde tenemos que ser tolerantes? Cristo claramente se lo dijo a la gente, a la multitud. ¿Hasta cuándo Él está con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Cristo mismo lo dijo. Pero Él entendió que tenía que soportar hasta que fuera llamado por el Padre, hasta que todo se cumpliera. Tenía que soportar Cristo a la gente, a sus discípulos, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ese era el encomienda. Amén. Entonces, entiende, dice, ninguno busque su propio bien, sino de quién? El del otro. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando llegamos a esta tierra, llegó un hermano a nosotros, un hermano que todo el tiempo tomaba, la mayoría de ustedes lo conoció. Y Dios me puso a trabajar mucho con él. Empezamos a jalar, a donde llegó mi esposo a predicar, lo empezamos a jalar, lo animábamos a congregarse, nos quedaba mal, porque de repente ya andaba tomando otra vez, estaba mal, y nos lo llevaban a la iglesia en su propia familia, para que oráramos por él, para liberarlo. Y era un trabajo arduo que teníamos. Me aventé casi 3 años con él, un poquito más de 3 años con él. Un hermano llegó a decirme, oiga, ya no pierda el tiempo con ese hombre, porque nunca va a cambiar. Yo le dije, no, si el Señor me lo puso es porque sabe que va a cambiar ese hombre. Y no desmayé. Día tras día, en la noche estábamos con él, en los días, hasta que el Señor hizo el cambio en ese varón y logró tener su bendición. Si yo no hubiera hecho caso a aquel hombre, yo hubiera dejado que ese muchacho se perdiera, pero ahora el Señor me lo va a demandar. El Señor me permitió rescatarlo, sacarlo de donde él estaba. Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu siervo, está trabajando en la iglesia. Ya de lo que hizo de su vida, se fue de la iglesia y es bronca. Pero hasta donde el Señor me permitió trabajar con él, yo logré el cambio. Usted tiene que lograr el cambio con la gente que el Señor le acerca. Desgraciadamente no queremos trabajar con gente débil, queremos trabajar con gente que esté siempre a nuestra altura. Déjeme decirle, si usted trabaja con gente que esté a su altura, va a tener más problemas que con un débil. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿No es así? Hay más competencia. Y no creo que tengamos la capacidad para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a echarle ganas, vamos a caminar a la par. No. Nos sentimos con competencia y ¡pum! Queremos empezar a tumbar gente. Queremos empezar a quitar gente. ¿Por qué? Porque nos sentimos atacados. Desgraciadamente el cristiano no ha entendido lo que es la humildad, lo que es hacer la voluntad de Dios, edificar conforme al plan y el propósito de Dios. El diablo sabe que una casa dividida no prevalece. El diablo se agarra de esto para hacer que empecemos a fallar, a tocar el plan de Dios. Y por eso hay tanto débil en la fe de las iglesias. ¿Amén? ¿No es así? Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, para unir con esto que hablamos de Corintios. Dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. En Gálatas el apóstol Pablo, fíjense,
Tanto en Corintios se lo dice, como a los Gálatas les dice de Pablo, capítulo 6, versículo 9 a 10, dice: no nos cansemos. ¿Qué debemos hacer? No cansarnos, y sin embargo muchas veces nos cansamos de la gente, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y siempre estamos culpando por nuestros propios errores a los demás. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero que se concienticen. No todos van a crecer al mismo ritmo. Amén. Unos crecen más rápido, otros crecen muy lento. Otros no crecen, se quedan enanos espirituales. Tenemos que aprender a tratar a todo el mundo. Amén. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Todos los que nos congregamos. Es ahí donde entra el plan y propósito del Señor. Si nosotros sabemos hacer lo que el Señor nos dice, vamos a crecer, vamos a hacer un pueblo, una iglesia que está edificándose verdaderamente en el amor, que está siendo edificada y va a empezar a construir ese edificio espiritual para Dios grande. Pero no podemos crecer si no entramos en ese propósito del Señor de edificar verdaderamente. Amén. Otro punto con el cual tenemos que entender para edificar, valorarlo, es la obediencia. Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Amén. Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48 dice: todo aquel que viene a mí, escuche bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué se desmorona tu testimonio delante de todos los demás? ¿Por qué se cae tu vida espiritual? Porque no has aprendido a solidificar en la roca que es Cristo. No has sido obediente, hermano, de cómo tienes que hacer las cosas. ¿Me entiendes? Viene la tormenta, viene el fuerte viento, viene la inundación. Quiere decir, vienen los conflictos emocionales sobre aquellos que te escuchan hablar. Ven tu testimonio. Vienen los conflictos fuertes, emocionales, porque ya dañaste con tus palabras a alguien, ya ofendiste y hiciste cosas malas con tu testimonio, ya lastimaste a alguien. ¿Y qué pasó? Se cayó tu fundamento, porque no estás edificando sobre la roca que es Cristo. No estás siguiendo el ejemplo de Cristo. No estás haciendo como Cristo te ordena, estás haciendo como tú quieres, pensando que es el Señor en ti. Pero te das cuenta cuántas veces se ha derrumbado tu vida, tu testimonio, tus palabras. ¿Por qué? Porque no eres obediente. Amén. Y otra cosa que va a fundamentar la iglesia, escucha bien, la última, con esta voy a acabar. 1 Corintios 14, 4, escucha bien, la profecía edifica, la palabra profética edifica. Amén. 1 Corintios 14, 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? La iglesia. La palabra profética tiene que edificar a la iglesia. Amén. Si no hay palabra profética, no puedes edificar.
¿Y cuál es la base de la palabra profética? El versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tienes que entender el plan del Señor. Tienes que entender que una iglesia que no vive bajo la palabra profética no puede edificarse correctamente. Tenemos que estar edificados en la palabra. Tenemos que estar edificados en la obediencia. Tenemos que estar edificados en la palabra profética. Tenemos que estar edificados conforme al orden de Cristo y no nuestro orden, para que entonces comencemos a edificar en la vida de todos los que están alrededor de nosotros. Mira, un abrazo, un testimonio, habla más que 1000 palabras. Un buen testimonio, un abrazo, un consuelo, habla mejor que 1000 palabras. ¿Cómo vas a ganar a la gente? Con tu testimonio, sabiendo que Cristo te ha enseñado cómo edificar la vida de muchos, cómo levantar al caído, cómo restaurar, cómo consolar, cómo soportar al débil hasta que lo hagas tú fuerte. Cada persona débil que el Señor te acerca, escucha bien, ese es un examen que el Señor te da para pasarte de nivel cuando tú le entregas a ese débil fortalecido. Es donde el Señor te dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te voy a poner. Lograste con este débil hacerlo fuerte, te voy a pasar a otro nivel. Porque estás preparado, estás capacitado para seguir tratando con mi pueblo. Pero cuando no lo haces, dice el Señor, tú no sirves para guiar a mi pueblo. Tú no sirves para estar frente a mi pueblo. Tú no sirves para darle ejemplo a mi pueblo. Por eso te quedas ahí. Entonces, hermanos, yo quiero que usted empiece a entender. Termino con esto. Regresamos a 1 Corintios 3:10, con lo que empezamos. ¿Ya lo tienen? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Creo que todos tenemos una gracia de Dios. Amén. Todos fuimos gratos a los ojos de Dios, por eso estamos aquí. Todos a Dios nos miró con ojos favorables para merecer su palabra y para poder ser confiables de que podemos ayudar a muchos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, uso el fundamento. Ustedes están poniendo fundamentos. Miren cómo está solidificado. Amén. Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puedes poner otro fundamento, iglesia, que el que ya está puesto, que es Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo, vive del ejemplo de Cristo, transmite el ejemplo de Cristo a todos los demás, y entonces realmente vas a ser digno de confianza de que el Señor te ponga en otro nivel más. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos.